El comandante en este artículo lo que estaba defendiendo básicamente era la hipótesis de que existían seres de otro mundo con vida inteligente. Imagínense eso, suspendido en el aire, y que de repente se movía a gran velocidad. Ostras, pues ahora me ha entrado una preocupación. Por eso nadie te toma en serio. Vienen aquí y dicen, vamos a explotar los recursos de este planeta, los humanos nos sobran y nos usan como baterías y no valemos para nada los humanos. Que más de 50% de las abducciones que han habido han sido muy agresivas y peligrosas. Me cago en todo. Hola, misterio fanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Y hoy venimos a hablaros sobre un expediente OVNI, uno de los casos más extraños que hay dentro del Ejército del Aire español, desclasificado por el Ejército y que a día de hoy todavía tiene grandes lagunas. Veréis, resultó que 2 hidroaviones AN-7 Grumman Albatros desaparecieron en menos de 2 meses en una zona muy concreta en el mar de Alborán, una zona donde habitualmente ya se han reportado diferentes desapariciones de aviones, de barcos y de submarinos. Wow. Encima, ¿cómo se te queda el cuerpo si te digo vamos hacia el gran sol? Pues me suena un poco ovni la cosa extraterrestre. Pues sí, te suena bien, porque vamos hacia un gran sol fueron las últimas palabras recogidas por el técnico de radio de la base aérea de Jerez de la Frontera, del Ejército del Aire Español, por el comandante, ojo al dato, González de Boado. Antonio González de Boado no era un cualquiera, era un piloto muy experimentado y desapareció sin dejar rastro ni él, ni su avión, ni toda su tripulación. Y encima, por si fuera poco, digamos que las explicaciones oficiales fueron bastante extrañas. Me encanta. Vamos a un caso de expediente OVNI. ¿Qué puede haber mejor? Bueno, a la vaca le da miedo. Bueno, pues tú te tapas los oídos, pero nos dejas disfrutar, claro, a como nosotros. Ella fue aducida. Claro, es lo que tiene. Todavía no he superado el trauma. No, para nada. Bueno, pues antes de ir al tema, hay que contextualizar un poquito primero la situación, porque es que si no, después nos perdemos. Yo sé que todos... Contextualiza. Contextualizaré. Vamos a hablar mucho del comandante Antonio González de Boado, porque viene a ser, desgraciadamente, uno de los protagonistas de esta historia. Y que sirva este episodio como un homenaje hacia él y sus compañeros. Al final, pues como bien dice Capi, pues sí que era un aviador altamente experimentado, pero resulta que su incidente fue tan raro que hasta se ha ocultado el nombre de la persona que recogió los datos. No se sabe nada. Esa persona, aunque no se sabe quién es, esos datos sí están registrados. Es lo curioso. Venga, prosigue tú porque me voy poniendo nerviosa. Pues fijaros bien, nos encontrábamos en un momento un poquito complicado de la historia. En 1969, plena Guerra Fría. Por un lado teníamos a las naciones más, digamos, capitalistas comandadas por Estados Unidos y por otro lado teníamos al bloque de los países comunistas comandados por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y por qué esto es importante? Porque por supuesto más adelante aparecerá por ahí en mitad de todo un barco ruso y está bien echarle la culpa de los rusos de todo. En este contexto internacional, España era un país semi-marginado que luchaba por salir y abrirse al mundo. Y había una cosita muy interesante y es que, por un lado, los Estados Unidos condenaban al régimen franquista, pero por otro lado, por sus intereses geoestratégicos, lo favorecían. Ahí es nada. En cualquier caso... Qué raro que haya contradicciones en política. No, que va. Se llama hipocresía, pero bueno, creo que lo aplican absolutamente todos los países y la gran mayoría de las personas. Sí. Pero bueno, en fin, en esta situación, la población española, digamos que está en una situación de represión en la cual no era muy fácil expresarse a nivel político. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la dictadura franquista está dando sus últimos coletazos, pero todavía tenía fuerza como para reprimir
esos brotes de libertad que empezaba a brotar dentro de la sociedad española. Ujú. Tal vez por esa forma tan brusca de callar todo aquello que no interesaba decirse, tal vez por eso no trascendieron a la opinión pública gran cantidad de expedientes ovnis y de eventos paranormales que, así como en España, también se produjeron en el resto del mundo y que quedaron guardados en el Ministerio de Defensa hasta que fueron desclasificados en su momento. Y gracias a investigadores como J.J. Benítez, nuestro gran alma mater navarro, pues conocemos muchas de estas historias, como la de el comandante González de Boado, que a día de hoy, si no, habrían pasado sin pena ni gloria y no nos habríamos enterado. Efectivamente. Entonces vamos a describir un poquito qué es esto del Grumman HU-16 Albatros. Un avión. Bueno, pues ya está, ya me callo. Sí, porque es algo que vamos a estar nombrando muchísimo y es un aparato muy relevante en nuestra historia. De hecho, es un hidroavión. Lo del tema de Albatros es que no sé si saben que Albatros es un ave que se mueve también en el mar y que tiene unas alas que son de lo más estupendas, porque se puede pasar horas sin descansar ni batir las alas planeando, pero que además puede flotar en el mar. Entonces, de alguna forma, viene a ser este equivalente con este hidroavión. Es un anfibio propulsado por 2 motores radiales de hélices y fue diseñado especialmente pues, para poder amerizar, es decir, para quien no sepa como yo, que lo tuve que mirar, aterrizar en el mar, que hay mucha gente lista, pero yo no lo sabía, amerizar en mar abierto y efectuar tareas de rescate aeromarítimo. Y era grandecito, porque tenía una tripulación de 4 o 6 personas y podían llevar a unos 10 pasajeros. Al final tenía pues como una envergadura de unos 30 metros, o sea que era grandecito. Sí. Así es, y encima, por si fuera poco, como os decía Bonnie, es un avión compacto, duro. Era un avión que para operarlo los aviadores necesitaban tener una licencia especial, dado el caso de España. Y he aquí un punto importante, porque se decía más o menos que los pilotos pues, habían tenido la culpa de las 2 desapariciones, pero en ambos aviones los pilotos eran altamente expertos y cualificados. Es más, este avión, por si fuera poco, era un aparato muy pesado y de difícil despegue, y tenía las capacidades de poder aterrizar en una situación de emergencia, por ejemplo, en el mar de Alborán. Así deberían de ser todos los aviones. Bueno. Digo yo, ¿no? Bueno, que pudieran también aterrizar en el mar. Bueno, el hecho es que en 1954 el Ejército del Aire Español compró a la USAF, al Ejército del Aire de los Estados Unidos, un total de 7 aparatos Grumman con las misiones de guerra de antisubmarino, salvamento marítimo y reconocimiento. Hay un dato muy interesante, y es que nuestro país hermano Chile también tenía este tipo de aviones. Los estuvieron usando desde 1958 hasta 1979, cuando por su situación política pues, el gobierno de los Estados Unidos les prohibió seguir usándolos. ¿Y por qué es interesante? Porque es que resulta que el ejército chileno también 2 aviones, 2 Grumman Albatros, se precipitaron y cayeron. Oh, no. Curioso dato. El hecho es que al menos el ejército de Chile sí dio una explicación de lo que había ocurrido, y ellos dijeron que eran fatiga de los materiales. El ejército del aire español no dijo nada. O al menos nada convincente. Vale, pues vamos a ver el interés de este capitán Antonio González de Boado en el mundo ovni. Realmente estamos hablando de un hombre serio, militar, amante de su trabajo, y había tenido ya varias experiencias y avistamientos ovnis, y es por esto por lo que se interesa en este mundo. En aquella época, pues por supuesto que todas las naciones vigilaban y controlaban el tráfico ovni, pero
Pues claro, por seguridad nacional, como se sigue haciendo. Hay que recordar que OVNI es objeto volante no identificado, no tiene por qué ser extraterrestre. Ujú. Entonces, realmente, como él se salía un poco de la norma, pues digamos que era como el rarito y casi que quedaba marcado a fuego, ¿no? Esta persona no para de comentar estos temas e incluso tiene un interés por el mundo de toda la ufología. Sí, eso es. Y al final el comandante publicó un artículo sobre la vida extraterrestre en una revista de aeronáutica especializada que entonces era un tema tabú en la dictadura franquista. Eso es. Pero Antonio González de Boado no solamente se limitó a ser ese bicho raro que escribe cosas raras. No, para nada. Sino que también mantuvo correspondencia con gente muy importante, como por ejemplo colegas suyos franceses. ¿Y con quién? Pues bueno, con una personalidad muy muy fuerte, el general Lionel Max Chachin. Chachin era nada más y nada menos el jefe de defensa de la OTAN. Casi nada. Y encima, por si fuera poco, fue presidente del GEPA, que era el Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos, entre los años 1964 y 1970. El general Chachin, en 1958, escribió el prólogo de un libro sobre platillos volantes que escribió un señor, un ufólogo francés llamado Aimé Michel, del cual ya os hemos hablado algo en el episodio sobre el expediente Humo, perdón. Bueno, sí, es un expediente UFO. Sí. Y además, por si fuera poco, el general Chachin regularmente se carteaba con un ufólogo español muy reputado, el señor Antonio Rivera. A ver, el libro concreto del que hablas se llama Misteriosos objetos celestes. El de Michel Aimé. El de Aimé Michel, que está publicado en 1950 por la editorial Artaud y con prólogo, que esto es importante, como has comentado, del general Lionel Max Chachin. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Chachin. Al final es una obra fundacional del mito moderno ovni en Francia porque ordena y analiza la gran oleada francesa de 1954 a partir de recortes y testimonios y propone que quizás haya patrones, alineaciones detrás de los avistamientos. ¿Y por qué es tan importante el prólogo de Chachin? Pues al final es que le da peso, porque estamos hablando de un general ligado a la defensa aérea, está afirmando un tema de que parece que esto solamente es cosa de friki. Están diciendo, no, esto es un tema serio, por eso que destaca Efectivamente, tanto. para nada más y nada menos que el jefe de la defensa aérea de la OTAN. No estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Y uno de los más reputados generales de todo el ejército francés. Encima, por si fuera poco, el GEPA, que fue el grupo del que él fue presidente, era el Grupo de Estudios Fenómenos Aéreos, fue uno de los primeros grupos oficiales, ojito al dato, en el mundo creado para investigar de forma oficial y científicamente el fenómeno OVNI. A eso se dedicaban exclusivamente. Y González de Boado tenía interés en contactar evidentemente con ellos, ya que buscaban el método científico. Y como muy bien has dicho tú antes, el comandante capitán González de Boado era un hombre muy, muy serio. De hecho, fue uno de los primeros, o fue el primer investigador del Ejército del Aire Español que empezó a investigar el tema OVNI por su cuenta. En 1966 le preguntó por carta al general Chachin sobre la situación OVNI en Francia para presentar una tesina en febrero de 1967. Y el general francés respondió lo siguiente al piloto español. Ojo al dato, lo leo textualmente. La cuestión extraterrestre parece una de las más importantes de nuestra época, mencionando asimismo el avistamiento en la excolonia francesa de Madagascar, donde un ovni fue visto por miles de personas. Sobre este episodio os hablaremos en muy breve. Por aquel entonces el capitán Antonio González de Boado pues quería montar una oficina para concretar toda la
información ovni que estaba recogiendo. Al estilo que tenían sus colegas franceses. Efectivamente, dentro además del Ejército del Aire, no estamos hablando de algo fuera. Lo que no sabemos si al final esta oficina se llegó a llevar a cabo o no, eso no se sabe. Y él daba charlas sobre ufología y la verdad es que aquello se le llenaba porque era muy concurrida por todos sus compañeros, por los colegas de profesión, y en 1967 ofreció una en la Escuela Superior del Aire. Pero claro, ¿qué hacía esto? Pues al final estaba teniendo como una actitud transgresora para la época. Estamos hablando de, al final, que eso es una institución altamente conservadora y no era muy bien visto, por no decir muy mal visto. De todas formas, creo que hoy en día la mayoría de pilotos no le dirían a cualquiera que han visto un ovni. Y estoy seguro que la mayoría han visto algo. Sí, bueno, a saber, ¿no? Todavía yo creo que sigue habiendo muchísimo tabú sobre el tema. Y Antonio González de Boado, en agosto de 1967, publicó en la revista de Aeronáutica y Astronáutica número 321 lo siguiente. Inversamente, desde la Tierra, se han lanzado señales con el mismo fin, para comunicarse con inteligencias extraterrestres hacia el espacio exterior y siguiendo las directrices del proyecto OZMA de Estados Unidos. Esto puede ser tal vez una imprudencia, pues sin duda la postura más segura en este terreno sea un silencio total, un pasar desapercibidos en nuestro pequeño rincón. Sabiendo cómo actúa la única inteligencia que conocemos, la nuestra, no parece conveniente establecer contacto con otra distinta. Estas líneas al final pues son muy interesantes y esclarecedoras, creo yo. Pues sí, y aun y todo nos podemos preguntar, ¿qué es eso del proyecto OZMA de los Estados Unidos? Bueno, el proyecto OZMA de los Estados Unidos se creó en 1960 y la finalidad era básicamente escuchar el espacio. Tratar de escuchar algún tipo de señal, algún tipo de sonido, algún tipo de interferencia, algún ruido que no fuera evidentemente procedente de la Tierra y que no fuera natural. Además, por si fuera poco, el científico encargado fue nada más y nada menos que Frank Drake y lo realizó desde el radiotelescopio de Green Bank en Virginia Occidental. Es muy interesante el nombre de Ozma, porque el nombre de Ozma es un guiño a la princesa Ozma de los libros de Oz de L. Frank Baum. La idea era algo así como poética, es decir, si hay otro reino por ahí fuera, podríamos escucharlo. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Sí. Esa es la idea. De hecho, se centraron en, vamos a decir, estrellas, abro comillas, cercanas, cierro comillas, y tranquilas, como eran la Tau Ceti y Epsilon Eridani. Oye, me gusta mucho Tau Epsilon Ceti Eridani. y Epsilon Eridani. Sí, Eridani sí, suena casi a nombre canario, ¿eh? Es que me quedo pensando como Eridani. Sí, suena Conozco canario a alguien total. Eridani, pero bueno, el hecho es que en el 2011 hubo otro genio reconocido que dijo más o menos lo que había dicho el aviador español 40 años antes. ¿Y qué razón tiene? ¿Y de quién estamos hablando? Voy a dar unas cuantas pistas. Era físico, era cosmólogo y era astrofísico. No soy yo, ¿eh? ¿No eres tú? Yo creía que sí. Ojalá. No, era nada más y nada menos que Stephen Hawking. Y este hombre dio unas declaraciones en las que estas declaraciones tuvieron un gran impacto a nivel internacional al afirmar que los extraterrestres no son nuestros amigos. Y creyendo en la posibilidad de que hacer señales a una vida extraterrestre, les dijo a los científicos que estaban enviando las radiofrecuencias hacia el espacio exterior, pues que estarían tal vez alertando a los alienígenas sobre nuestra existencia. Y esto podría ser peligroso para nosotros, porque podrían llegar a la Tierra. Claro.
Que sí, claro. Ella dice que ya lo lleva diciendo tiempo, que los extraterrestres son mala cosa. Claro, porque ahí la aducción. Claro. Bueno, pues déjame que siga hablando vaquita sobre Stephen Hawking, ¿eh? Sí, Bien, sí. pues que decía básicamente que podrían llegar a la Tierra y ¿para qué iban a llegar a la Tierra? Pues para explotar sus recursos naturales. Entonces, Hawking básicamente también dijo que básicamente debíamos seguir buscando vida inteligente, debíamos estar atentos, pero cuando le preguntaron si venía por casualidad algún mensaje del exterior, ¿qué creéis qué es lo que dijo? No lo sé. Pues es básicamente haceros los tontos, hay que pasar desapercibidos, no respondáis, porque básicamente igual vienen aquí y dicen vamos a explotar los recursos de este planeta, los humanos nos sobran y nos usan como baterías y no valemos para nada los humanos. Efectivamente, yo creo Así que estaban ambos de acuerdo, tanto González de Boado como Stephen Hawking. y están buscando vida inteligente fuera porque ya en la Tierra yo creo que no queda. Queda poca. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque también JJ Benítez también está preocupado por esto. ¿Por qué? Pues porque él en todas sus investigaciones ha visto que más de 50% de las abducciones que han habido han sido muy agresivas y peligrosas. Uh-huh. No han sido bichos buenos. No se han portado bien con No los se han humanos. portado bien. Vamos ya con estos encuentros ovnis, vamos a nombrarlos. Vamos a ver, miren, Antonio González de Boado resulta que recogió un encuentro con un ovni en un monográfico titulado Objetos volantes no identificados para el 73 curso de capacitación de la Escuela Superior del Aire que se celebró en Madrid en febrero de 1967. Ahí es nada. Ahí es nada. Él sigue con sus conferencias, sus charlas, cosa maravillosa. ¿Y qué pasa? Pues que allí tenía a varios colegas. Entre ellos estaba el comandante Darío del Valle Vázquez y el capitán Alfonso Ruiz Crespo de la base de Gando en Canarias, pilotando también un Grumman Albatros en 1963. Muy curioso. Y ahora escuchen. Siguieron una noche durante horas con las luces apagadas un extraño objeto luminoso que permanecía suspendido en el aire, imagínense eso, suspendido en el aire, y que de repente se movía a gran velocidad. Eso da bastante miedo. A ellos no, por eso le siguieron. Y la luz al final, como decían ellos, oscilaba notablemente y cuando regresaron a Gando, el comandante Darío del Valle comunicó este avistamiento a las zonas aéreas de Canarias. Uh-huh. Casi nada. Pues déjame que te diga más, porque es que resulta que el capitán González de Boado antes tuvo un pequeño incidente ovni. Y vamos a llamarle incidente pequeño, pero la verdad es que este me puso los pelos de punta a mí. Resultó que el capitán salía de la base de La Parra, en Jerez de la Frontera, que es donde estaba la base del Ejército del Aire. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Que nada más despegar, a los pocos minutos de vuelo, un objeto volador no identificado, un ovni, se situó encima del avión de González de Boado. ¡Guau! ¿Verdad que sí? Pues por si fuera poco, ocurrió algo muy, muy extraño. El avión de repente dejó de funcionar. Parece que el ovni hizo algo o generó algún tipo de fuerza, algo en los motores del avión del capitán González de Boado. Y lo más curioso del asunto es que el avión de González de Boado no se precipitó al vacío. Siguió durante un tiempo como atado por un hilo invisible a ese objeto volante no identificado. ¡Qué miedo! El capitán intentó poner los motores en marcha y alejarse, pero no lo consiguió. Estaba a merced de aquel platillo volante. De repente, el ovni parece que lo soltó y se alejó volando hacia el cielo. En ese momento, el avión del capitán entró en barrena, empezó a caer hacia el suelo. Con gran sangre fría, el capitán consiguió poner los motores en marcha y alzar el vuelo. Bien,
evidentemente, tras este incidente, volvió a la base de La Parra en Jerez de la Frontera. Y una vez el capitán estaba en la base, comprobó si sus compañeros de tierra habían captado aquel misterioso objeto volante con el radar. Y sí, lo habían conseguido captar. O sea, que no eran cosas de él. Habían detectado otro aparato otro objeto volador que se había solapado al avión del comandante, y como este había salido disparado a gran velocidad hasta perderlo, y de repente habían vuelto a ver en el radar otra vez al avión del comandante, que por unos momentos, en los momentos de barrena, había desaparecido. Bien, ¿qué es lo que ocurre? En aquel momento en la que se decía aquí todo el mundo chitón, no se dice nada de platillos volantes, ovnis ni temas paranormales, en pleno régimen franquista, hoy en día tampoco es que se diga demasiado. Exacto, sí. Pues el coronel de la base le llamó al orden al capitán González de Boado y le dijo lo siguiente: capitán, la próxima vez que le ocurra eso, que tenga usted cuidado con las alucinaciones. A lo que el capitán le contestó ni corto ni perezoso: mi coronel, ¿serán que los radares también sufren alucinaciones? Claro. Qué listo. Porque le estaba diciendo, usted déjese de tonterías y no se invente cosas. Pero es que había una prueba. Los radares y sus compañeros de tierra habían visto aquel objeto volante no identificado. Vale, pues vamos a seguir con todos estos encuentros extraños y vamos a pasar a explicar quién es el copiloto de Boado en uno de los vuelos. Sí, porque fue una coincidencia más, otra extraña coincidencia más. A ver, vamos a hablar de Francisco Blanco Rodríguez. Era capitán y copiloto del Grumman desaparecido que pilotaba el capitán Antonio González Boado aquel 1 de junio de 1969. Estamos hablando que bastante gente va a desaparecer dentro de este hidroavión. ¿Quién es el capitán Francisco Blanco Rodríguez? Bueno, pues nació en Granada el 31 de mayo del 40 y esto es un poco lioso porque él no debía de estar ese día cogiendo el avión, porque tendría que haber estado de vacaciones, pero el copiloto que normalmente volaba con Boado pues no estaba porque estaba de vacaciones, pero es que Boado tampoco tenía que estar porque se supone que tendría que haber estado de vacaciones. O sea, nadie tendría que estar en ese avión porque todos deberían estar en otro sitio. Efectivamente, una extraña coincidencia que el piloto y el copiloto de un avión que desaparece misteriosamente estén los dos ahí cuando no tenían que estar. Efectivamente. Y de hecho, el capitán Francisco Blanco había estado anteriormente en una misión de reconocimiento también en un Grumman Albatros el 14 de mayo del 69 para localizar los restos de un Grumman Albatros que había desaparecido. Efectivamente, porque en la introducción os habíamos dicho que habían desaparecido dos Grumman Albatros, en el plazo de 2 meses. Bien, pues el capitán Francisco Blanco Rodríguez lo que estaba haciendo básicamente era participar en esa búsqueda. En ese rescate. Que ahí es donde solo consiguen un superviviente del que hablaremos después, ¿sí? Que se llama Pedro McKinley Leiceaga, que es de Granada y que fallece desgraciadamente a los 2 meses. Pero bueno, esa historia la vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para que vean que es un poquito lioso, pero bueno, se puede entender. Pues dejarme que os comente más cositas sobre el capitán Francisco Blanco Rodríguez. Y es que resulta que había tenido ya una experiencia OVNI anterior a el momento de desaparición. Entonces ya tenemos otra coincidencia más. Resulta que tenía bastante afinidad con Antonio González de Boado. Los dos no tenían que haber estado en ese avión y los dos, ambos, habían tenido experiencias con objetos voladores no identificados anteriormente. Ambos eran pilotos experimentados y con licencia especial para volar un avión bastante duro, rígido, pero seguro y que podía merizar en el agua, como era el Grumman Albatros. Pero es que además, por si fuera poco, era este piloto tan experimentado que había estado en el Aaiún, en el Sáhara Occidental, en Canarias, en Alemania
y había estado destinado Blanco en la base de Getafe pilotando los Douglas DC-3, que eran unos aviones muy robustos de hélices que se ocupaban básicamente de transportar a pasajeros y a material. Uh-huh. Bien, pues sabemos, gracias al investigador Pablo Villarrubia, que se entrevistó con la mujer del capitán Blanco, que el día que el capitán tenía que salir a pilotar el avión que se estrelló, hacer de copiloto, hubo una cosa muy curiosa, y es que tenía que levantarse a las 4:30 de la mañana. Pues resulta que el despertador se quedó parado a las 4:30 de la mañana, pero la mujer de Blanco dice que aquel despertador nunca volvió a funcionar y siempre se quedó marcando las 4:30 de la mañana. Y encima, por si fuera poco, sabemos, gracias a Pablo Villarrubia, que una semana antes del letal accidente que se llevó la vida de González de Boado, del propio Blanco y de sus 5 compañeros, pues el capitán Rodríguez Blanco tuvo un incidente ovni y ¿sabes qué? Pues que estaba pilotando un Grumman Albatros. Vale, parece ser que iba pilotando y de repente de la nada aparecieron 2 extrañas aeronaves, 2 objetos volantes sin ningún tipo de distinción. Se situaron a ambos lados del avión de Francisco Blanco. Estuvieron así haciéndole pasillo durante más de media hora. Wow. El capitán estuvo intentando ponerse en contacto con ellos, primero mediante radio, la radio dejó funcionar, luego empezó a hacer aspavientos, señales. Allí había otros compañeros con el capitán Blanco que también intentaron ponerse de acuerdo con estos aviones, estos ovnis, vamos a decir objetos voladores no identificados que no sabían de dónde habían aparecido, sin conseguir ningún tipo de respuesta. De repente, sin venir a cuento, ambas aeronaves se abrieron y se alejaron en tijera a una gran velocidad. Qué miedo, saber que te podrían haber atacado o algo. Bueno, se puede considerar que esa escolta sin dar ningún tipo de señal de 2 objetos voladores no identificados no debe de ser muy agradable. Se ve que estarían como analizando la situación, cogiendo datos, ver un comportamiento. Porque que se te acerquen tanto, se mantengan, yo lo entiendo más como un estudio de la persona que está ahí dentro y viendo a lo mejor la posibilidad de atacar, no atacar. Estaban viendo además un Grumman Albatros, unos días antes de que él, yendo de copiloto con otro comandante, desapareciera. A mí, de verdad, yo ya no creo mucho en las casualidades, yo creo en las causalidades, Y cuando hay tanto cabo suelto y tanta coincidencia y tanta cosa rara, siempre hay algo por detrás. Pues ya que has dicho eso de las casualidades, mira, el capitán Francisco Blanco pues daba la casualidad que le gustaba a todo el mundo ovni y compartía muchísimas ideas con el capitán González de Boado. Y también tenía libros pues, de este tipo. Uh-huh. Aporta el investigador Pablo Villarrubia que la viuda del capitán Francisco Blanco intentó investigar, pues normal, le desaparece el marido, pues y quiere investigar y saber qué es lo que le ha pasado a su esposo. Así es, sería lógico. Y va hacia los militares, hacia los compañeros de él, y dice que no le dieron ninguna información y que solo le dijeron que, oye, es que el expediente está vacío. Claro, todo era tan extraño que al final también pues entregaron documentos que ellos tenían en la casa del capitán Blanco al Ejército del Aire por ver si eso podía ayudar en algo. Entregaron, incautó el Ejército del Aire la documentación que tenía el capitán González Blanco. Bueno, Rodríguez Blanco. Y también consiguió hablar con uno de los capitanes de los barcos de rescate que pues casualmente era pariente de Franco, y le habían dicho que no habían encontrado absolutamente nada. Pues es curioso porque además podemos decir hubo 2 accidentes aéreos en el plazo de 2 meses en las costas de Almería, en el mar de Alborán,
en 1969 y en un mar que no es excesivamente violento. No estamos hablando del Cantábrico Norte o del mar de Alaska. Encima, por si fuera poco, las conclusiones que llevó el Ejército del Aire español tras la investigación fueron un poco extrañas, ¿vale? Básicamente, lo que se dijo fueron que ambos accidentes se trataron debido a un cúmulo de mala suerte, cierta inexperiencia e incluso cierto punto de porcentaje de imprudencia de los pilotos. Básicamente lo que dijeron es: no tenemos ni idea y le echamos el marrón a los pilotos porque no nos interesa que se siga investigando más. Pero es que hay un pequeño problema con esto. Veréis, la suerte, bueno, me lo puedo llegar a creer, pero eso de la inexperiencia de los pilotos, para nada. Y desde luego eso de decir imprudencia de los pilotos, estamos hablando de gente muy experimentada. Sí, de hecho, más adelante hablaremos de la cantidad de horas de vuelo de cada uno. Sí. Bueno, para los expertos en temas de ufología, como Antonio Rivera, autor de los 12 triángulos de la muerte, ambos casos son una respuesta a unas experiencias paranormales. Para Rivera, los aviones del mismo tipo y modelo, tema muy curioso, fueron abducidos por una fuerza misteriosa que los hizo desaparecer súbitamente. Sí, de hecho, hablarás después de los 12 puntos estos de la muerte. Vamos a, aunque sea, nombrarlos. Y si queréis que hagamos algún episodio sobre alguno de ellos en concreto o sobre todos, pues nos lo dejáis en comentarios y gustosamente nos pondremos a hacerlo, aunque seguramente será para la tercera temporada porque tenemos cantidad de proyectos en marcha. Sí, pues mira, vamos a seguir. El 14 de mayo del 69 a las 6 menos cuarto de la tarde, a poco más de 1 milla de la costa de Cabo de Gata, se estrella un avión militar con 8 tripulantes. El avión era un antisubmarino AN-7 Grumman Albatros, siendo únicamente rescatado con vida, como había nombrado anteriormente, el teniente del navío Pedro McKinley Leiceaga. Este avión había despegado de la base de Cartagena, donde había estado realizando una serie de maniobras y se dirigía a su base permanente que estaba en Jerez de la Frontera. Uh-huh. Entonces, los tripulantes del avión acompañante, porque iba este avión que desapareció, y después uno acompañante, pues el acompañante, pues los tripulantes no se dieron cuenta hasta que les informaron de lo sucedido cuando llegaron a la base. Uh-huh. Y no se habían enterado de nada. Pero hasta que no llegaron a Málaga no se enteraron de que ese avión había desaparecido. Pues tras una intensa búsqueda por parte de la Marina y el Ejército del Aire, el avión no fue localizado, pero sí fueron localizados restos de este aparato y dentro de los restos de fuselaje parece ser que encontraron fuselaje. Sí, te quedó ahí desforrando. Pues bueno, dentro de restos que encontraron del avión, encontraron los cuerpos de 5 de los tripulantes. Lo curioso es que los buzos de la Armada no rescataron los cuerpos. ¿Y eso por qué? Parece ser que estaban en un avanzado estado de descomposición, pero me llama la atención porque esa fue la excusa que dio la Armada o el Ejército a los familiares. Uh-huh. Pero por una cosa tan básica como el duelo, seguramente ellos habrían preferido que hubieran rescatado los cuerpos de sus parientes para poderlos enterrar y darle sepultura. Claro. Pero dijeron que no, que estaban en muy malas condiciones. ¿Realmente los encontraron? Me pregunto. Es curioso. Bueno, las causas del accidente nunca se conocieron oficialmente, como suele ocurrir, tratándose de filtrarse como causa pues que la maniobra del piloto fue muy arriesgada y terminó pues en el agua. No sé yo hasta qué punto es arriesgado cuando es un piloto experimentado ir de un punto A a un punto B en un tiempo sin tormenta. Y en el sur de España cuando no hay una tormenta. Pero bueno, el único superviviente, como nos ha dicho Bonnie, fue el teniente de navío Pedro McKinley, que fue rescatado con vida
por el buque mercante bilbaíno Garbi que se encontraba en la zona. Aunque, como también nos ha dicho Bonnie, por desgracia, este hombre falleció 2 meses más tarde. También rescataron los marineros del Garbi 2 cuerpos más. Los cuerpos del capitán de corbeta Navarro Antón y del teniente de navío José Antonio Jaques Gómez Pardo. En fin, al menos hubo 3 familias que pudieron llorar a sus muertos. Las otras 5 familias no, si es que realmente encontraron sus cuerpos, porque a mí es lo que me parece extraño. Pero bueno. A ver, el 13 de julio de 1969, ahora a las 15:50 horas, ¿lo he dicho bien? ¿Hora militar? Hora militar, 15:50. Un par de semanas tras la conclusión de las maniobras de búsqueda del rescate del que acabamos de hablar y de la tripulación, pues resulta que cae un segundo avión en la misma zona y en circunstancias similares. Oh, no. Que esto es muy raro y muy sospechoso. Y el radiotelegrafista de la base militar de Jerez de la Frontera, que fue el receptor de las últimas palabras del piloto del avión, del comandante, que en este caso estamos hablando del avión comandado por... ¿Han comandado, se dice, no? Sí, comandado. Efectivamente, el comandante comanda. Aunque el grado, porque es un poco lioso, en el ejército era grado de capitán, era comandante que comandaba una nave. Madre mía, abriremos una sección de trabalenguas. Bueno, iba a perder todas. Yo. Cómicas iban a ser mis trabas-lenguas. Pues el avión que comandaba Antonio... El comandante... González de Boado, pues lo curioso es que este avión también se trataba de un AN-7 Albatros Grumman y que estaba adscrito al Escuadrón 206 de las Fuerzas Aéreas de la base gaditana, también en Jerez de la Frontera, o sea, todo lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Y lo más curioso de todo esto, y la verdad que esto te pone los pelos de punta, es que las últimas palabras de este comandante fueron nítidas, fueron claras y soltó un angustioso mensaje de socorro en el que dijo: vamos hacia un gran sol. Uh-huh. Y ya está. Después silencio. No hubo más. Entonces, esa extraña frase, ¿no? Un gran sol. Eso se queda casi resonando como un áurea místico, ¿no? Sí, un aura místico, algo así raro. ¿Qué es lo que pudo haber estado mirando Boado en sus últimos instantes? O sea, no parecía referirse a un sol habitual en el cielo, sino a la aparición repentina de algo deslumbrante, algo desconocido, como si un segundo sol casi hubiese surgido ante el avión. Pues sí, es una buena reflexión, sí. Un segundo sol. Efectivamente. Vamos hacia un gran sol. Sí que tiene ese aura casi místico. Algo que descegó y luego silencio. En la base aérea los controladores desde luego que habían quedado atónitos. El informe oficial apenas pudo consignar que la tripulación estaba desaparecidas, y abro comillas, desaparecidas por causas desconocidas, manteniendo así, pues al final se mantiene todo este halo de misterio que tiene todo este caso, ¿no? Esa pregunta, esa frase final que nunca se ha sabido concluir por qué, nunca se supo lo que pasó. ¿A qué se estaba refiriendo el comandante? Y de hecho nunca lo sabremos, porque estas palabras fueron recogidas por ese controlador de la base, que nunca nadie supo quién era, porque hubo un silencio informativo total. Y desde ese momento se le perdió el rastro tanto al avión como a la tripulación. Vamos hacia el gran sol. Silencio. Silencio. Otra curiosidad más fue que el comandante González de Boado fue el primer oficial del ejército español que investigó por su propia cuenta los fenómenos ovnis en España. El comandante solía publicar sus artículos de manera habitual en la revista de Aeronáutica y Astronáutica del Ministerio del Aire,
Parece ser que hacía muy poco tiempo un artículo suyo había generado malestar entre sus compañeros del ejército. Aquel artículo fue el de agosto de 1967 en la revista número 321 y publicó bajo este sugerente título: Extraterrestre. El comandante en este artículo lo que estaba defendiendo básicamente era la hipótesis de que existían seres de otro mundo con vida inteligente. El avión del comandante González de Boado había salido del aeropuerto de Jerez de la Frontera con la misión de seguimiento ante posible presencia de barcos rusos en misiones de espionaje y debía cubrir el tramo que iba desde Gibraltar hasta Almería. Es curioso porque hemos avanzado unos cuantos años en el tiempo, pero se sigue haciendo labores de contraespionaje a barcos rusos, concretamente en esta zona también. Pues mira, otra curiosidad de la cual ya hemos hablado, ¿no? Que el comandante Antonio González de Boado pues había realmente comenzado sus vacaciones, pero al final tuvo que ir a pilotar. Uh-huh. Pero es que resulta que también el suboficial que la acompañaba había adelantado la guardia porque quería ir al supuesto nacimiento de su hijo al día siguiente. Entonces es como que nadie tenía que estar ahí. Vamos a hablar rápidamente de las horas de vuelo de cada uno y a nombrarlo para saber exactamente qué personas eran las que habían en este avión. Y los nombramos como un homenaje hacia ellos también, tenemos el comandante Antonio González de Boado Campillo, que es un piloto con 2.938 horas de vuelo y 852 pilotando el Grumman Albatros. El capitán del Ejército del Aire Francisco Blanco Rodríguez, copiloto con 1.951 horas de vuelo y 188 de ellas pilotando el Grumman Albatros. El capitán de fragata Evaristo Díaz Rodríguez, que es TACO. Cuando digo TACO es la abreviatura de Coordinador Táctico y es el responsable de la operación táctica de la aeronave y sus sistemas. Y este era jefe de operaciones aéreas del departamento. Después está el teniente de navío Eduardo Armada Vadillo, que también es TACO, y los suboficiales especialistas del Ejército de Tierra, el brigada Ángel Aurelio Francisco Rodríguez, radiooperador ASW, brigada Joaquín Martínez González, que es armero, y el sargento José Antonio Peñamoya, que era mecánico. Vamos, que estamos hablando de, como se estamos repitiendo constantemente en este episodio, de dos pilotos, piloto y copiloto, muy expertos y experimentados y acostumbrados a pilotar el Grumman Albatros. Efectivamente. Así que, pues bueno, de estos 7 hombres nunca más se supo nada. Aparecieron algunos restos dispersos, pero de ellos ni rastro. Y fijaros porque, así como podemos criticar el silencio informativo por parte del ejército, debemos decir que se dejaron el resto en intentar encontrarlos. Porque, fijaros, en las labores de búsqueda, de rescate, participaron aviones del Ejército de Tierra, helicópteros, buques de la Armada, entre ellos, por ejemplo, el Vidasoa, el Villa de Bilbao, el Ledes y la Atrevida, que aparecerá en otro episodio. Es verdad, sí, la Atrevida. Además de unidades específicas para siniestros procedentes de Canarias. Pero es que hay más, hay un dato más, porque es que resulta que las malas lenguas dicen algo. ¿Y qué es lo que dicen? Pues que González de Boado, ¿os acordáis de aquel primer Grumman Albatros que se había caído 2 meses antes? Que había desaparecido. Sí. Bien, pues las malas lenguas dicen que el comandante debía pilotar aquella nave, pero que hubo una causa de fuerza mayor que le impidió participar en esa misión y gracias a que no estuvo en ese avión salió con vida, pero salió con vida por 2 meses. Es muy extraño esto. Bueno, nosotros vamos soltando aquí la información y que vayan sacando las conclusiones. Pero claro, aquí se meten siempre los seguidores y amantes de la ufología y empiezan a abrir preguntas que os hacemos también. ¿Fueron los aviones... A ver,
Estamos en preguntas de ufología. Efectivamente. Vamos a dar aquí un girito, ¿eh? ¿Fueron los aviones teletransportados por esa potente luz? Podría ser una posibilidad. ¿Puede ser? Porque Puede ser. no se encontraron, se han encontrado algunas cosas que después decimos, pero no se han encontrado. Ahora, ¿el mar de Alborán es un vértice de ese triángulo de la muerte? Puede ser. Puede ser. Después nombraremos los 12 triángulos de la muerte en las que suceden cosas así raritas. ¿Se desintegraron los aviones antes de tocar el agua? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué se habrían desintegrado antes? Y después está que el rumor, por supuesto, en la época, que los rusos pues, pudieron haber tenido algo con estas desapariciones y a lo mejor el uso de sus potentes armas atómicas. También podría ser. El hecho es que hay una cosa extraña más que debemos tener en cuenta, y es que el AN-7 Albatros Grumman no es precisamente un avión frágil y fácil de derribar. Es un avión bastante resistente. Además, fueron diseñados y construidos, y aquí viene el dato importante, para amerizar en el agua en un rescate de emergencia, y estando dotados además con una gran flotabilidad. Si hubiera habido algún fallo mecánico, ¿vosotros qué creéis? ¿Que no habrían estos pilotos tan experimentados descendido y amerizado? Pero estamos hablando continuamente del mar de Alborán. Claro, no todo el mundo tiene por qué saber qué es el mar de Alborán, sobre todo si vives en Filipinas, en México, Sí. o en Chile o en Estados Unidos, donde sea. También te digo, Google Maps ayuda, ¿eh? Ayuda, pero bueno, no hace falta que se metan en Google No, Maps no. y dejen de escuchar el podcast, porque se lo podemos contar nosotros. Claro que sí, Bien. era una bromita. Claro que sí. El mar de Alborán está ubicado en el sureste de España y está frente a las costas de Almería. Es una zona conocida, como os decíamos antes, por la gran cantidad de desapariciones aéreas sin ninguna explicación aparente. Pero es que hay un dato más, y es que resulta que entre el año 1952 y 1970 desaparecieron 5 submarinos modernos para aquella época sin dejar ni rastro en esa misma zona. También de la misma manera inexplicable y en esa región. Pero es que también en los años 60 y principios de los 70 hubo varias desapariciones de aviones en esa zona. E incluso el autor Antonio Rivera lo incluye entre los 12 triángulos de la muerte existentes en el mundo. Y ahora vamos explícanos, a hablaros un poquito de esos 12 zonas del planeta, vamos a decir, donde supuestamente se encuentran el mayor número de desapariciones, sus sucesos anómalos, en la que barcos, aviones, submarinos, personas desaparecen y los instrumentos fallan. Este es el motivo por el que se les llamó los 12 triángulos de la muerte. Y diréis, ¿y de dónde sale esto? ¿Y de dónde sale eso? Pues te lo digo, concretamente de otro viejo conocido de la vaca en el tejado, el criptozoólogo Ivan T. Sanderson, del cual hablamos en el episodio sobre el chupacabras, que en 1972 propuso bajo el nombre de vórtices viles, es decir, puntos repartidos por el mundo donde pasaría más de lo normal ese tipo de desapariciones y de fallos instrumentales. Además, decir que en España se empezó a popularizar mucho gracias, como decíamos antes, a el libro de Antonio Rivera, que fue publicado en 1976 bajo el título de Los 12 Triángulos de la Muerte. Y también fue popularizado como Los 12 Triángulos de las Bermudas. Entonces, según la lista clásica asociada a Vile Vórtices de Ivan T. Sanderson, los podemos clasificar en estos 12. El primero, por supuesto, como no, sería el Triángulo de las Bermudas, que estaría en el Atlántico Norte entre Florida, Bermudas y Puerto Rico. 2. Mar del Diablo, Triángulo del Dragón, que está en el Pacífico al sur de Japón. 3. Mohenjo-Daro, Valle del Indo, concretamente área de Mohenjo-Daro, Pakistán. 4.
Amakulia, cerca de Hawái, Pacífico Central, en torno de Hawái, que es toda una zona volcánica. 5. Ruinas megalíticas de Argelia, norte de Argelia. 6. Anomalía del Atlántico Sur, SAA, en el Atlántico Sur, por supuesto, frente a Brasil, cerca de la costa de Brasil. Vale. 7. Megalitos de Zimbabue, el Gran Zimbabue, en Zimbabue, por supuesto. Oye, qué listo, ¿eh? Estoy a tope. 8. Cuenca de Wharton, está en el Océano Índico al noroeste de Australia. Vale, pues te voy a decir más. 9. Fosa de las Nuevas Hébridas, Hebrida Stretch, en el Pacífico Sur, entre Fiji y Vanuatu. 10. Isla de Pascua, Rapa Nui, en el Pacífico Sur, territorio de Chile. Pues 11. Polo Norte, Ártico. Y 12. Polo Sur, Antártida. De la cual hablamos en varios episodios. En varios episodios ya. Y ya hemos comentado que, estuvimos hablando de ella en el episodio sobre los niños verdes. También hemos hablado de ella en la batalla Omni de la Antártida con la operación High Jump. Y hablaremos más adelante sobre la Antártida y las cosas raritas que pasan por allí. Pero qué memoria más prodigiosa que tiene el Capi, ¿eh? No, hay que ver cómo te acuerdas de todo. No, es que miro los documentos. Entonces yo es que soy tonta, ¿no? No, es que no miras los documentos. Bueno, pues vamos para allá. ¿Qué me ha ¿Para dónde saltado? vamos? ¿Para dónde? ¿Qué me ha saltado? ¿A dónde hay que ir? Si consigo que esto me funcione, podré seguir. Vale. A ver, ahora, el triángulo donde nosotros decimos que ha ocurrido estos accidentes, pues el triángulo se encuentra en el occidente del mar Mediterráneo. Entonces, el vértice sería el monte Canigó en el Pirineo francés, después la localidad de Tinduf en África, al suroeste de Argelia, y después las Islas Canarias. Y la idea es que dentro de esta zona, aunque es súper amplia, es donde suceden estos incidentes extraños. Pero hay que dejar claro que esto no es una delimitación científica, ¿eh? Eso sí que no. Pero hay que decir que, aunque es una zona muy amplia, realmente el ejército lo dio absolutamente todo para la búsqueda de estos aviones, porque salieron de las bases de Jerez de la Frontera, de Málaga, de Getafe, de Baleares, de Gando en Canarias, y también por mar estaban buscando barcos, corbetas, dragaminas, o sea que se tomaron muy en serio la búsqueda de los desaparecidos. Y se lo tomaron muy en serio, pero no consiguieron nada, veréis. Aunque los intensos rastreos, según el diario ABC, fueron muy potentes, terminaron el 4 de julio de 1969. El dragaminas Bidasoa encontró a 19 millas de la costa de Almería, en el pueblo de Adra, restos del avión. Restos escasos. Estos escasos restos fueron trasladados a Málaga y no se encontró nada más ni del avión ni restos de la tripulación. Curioso. Así que tenemos que preguntar a investigadores qué es lo que ellos han descubierto. Y, por ejemplo, tenemos las investigaciones de Raúl Núñez Gálvez, que han aportado muchísima luz a este episodio de La vaca en el tejado. Porque veréis, en una zona muy amplia, como es el mar de Alborán y el triángulo anteriormente mencionado, el ejército no escatimó en el más mínimo gasto con tal de encontrar a sus compañeros desaparecidos. El sentido común habría pensado, o nos habría hecho pensar, que simplemente ha sido cosas que pasa, mala suerte, que a veces nos acompaña en la vida. Y por desgracia, habían desaparecido 2 aviones en muy poco tiempo. Aunque existen indicios para pensar que el capitán González de Boado se encontraba presionado o que había presentido un peligro para su vida, por lo que trató de dejar constancia sobre este peligro con algunas personas de su confianza. Otro giro más en nuestra historia. Pues mira, resulta que en la revista Más Allá, estamos hablando del año 1996, bajo el título Los verdaderos expedientes X. Esta revista habla como de, y abro paréntesis, abro comillas, extrañas premoniciones.
¿Por qué dice esto? Porque dice que hay ciertos comentarios que hace el capitán González de Boado que parece que estuviese presintiendo algo que le fuera a suceder. Y es que en este artículo el investigador andaluz Julio Marbizón se enteró que el militar trató de entrevistarse con el investigador Manuel Osuna. Entonces Boado va a ir a buscarlo a la casa, pues va junto con su hijo que se llama Luis. Uh-huh. Y el domicilio de este investigador está en un brete de Aljarafe, en Sevilla. ¿Y qué pasó? Que resulta que Osuna no estaba en casa. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que le dejaron un mensaje a su mujer, Antonia. Y el mensaje fue el siguiente. Era que le dijera a Osuna que abandonara las investigaciones porque es peligroso. Uh-huh. Y agregó, mira, solo dile eso. Es muy revelador este comentario y el comportamiento del capitán González de Boado. Muy, muy extraño este comportamiento del militar, que luego desapareció. Y Raúl Núñez Gálvez, en su blog, por cierto, es muy recomendable, Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos Chile y España, os lo digo por si queréis pasaros y echarle un vistazo, publica una carta en su entrada: Capitán Antonio González de Boado, militar pionero de la investigación OVNI en España. Esta carta es de Julio Marbizón, que se dirige a él, a el investigador Núñez. Querido amigo Raúl, conocí en persona a Antonio González Boado, oficial piloto del Ejército del Aire español y casado con una chica aristócrata de Sevilla. Era bastante reservado y conmigo nunca habló de sus experiencias con ovnis como piloto, que las tuvo. En una ocasión, un no identificado se colocó encima de su avión y le cortó los motores por unos minutos. Poco antes de su desaparición en 1969, en aguas del Mediterráneo, Antonio fue a visitar al ufólogo Manuel Osuna Llorente, el mejor investigador en la zona de Sevilla, para comunicarle que estaba preocupado porque presentía que le iba a ocurrir algo y quería confiarle a Osuna, por decirlo así, su testamento profesional. Manolo no estaba en casa y no pudo recibir la confidencia de Antonio. No mucho tiempo después, el aparato de Boado se dio por desaparecido en aguas mediterráneas de Almería, sin que aparecieran los restos normales del naufragio. Tanto es así que la viuda, Blanca Halcón, tardó varios años en cobrar su pensión, porque no había constancia oficial de la muerte de su marido. Se dice que poco antes del accidente, Boado retransmitió por radio a su base aérea de Jerez de la Frontera: «Estamos viendo un gran sol», y se cortó la comunicación. Existe poca documentación sobre el caso. La esquela mortuoria de Antonio y la noticia del accidente en el periódico ABC de Sevilla. Y poco más. Eso es todo, querido Raúl. Quedo a tu disposición para cualquier aclaración que desees. Ignacio Darnaude Rojas, Marcos 20, de julio de 2006. Wow, me parece impresionante. Esta carta la he leído varias veces online. La he leído del blog de Raúl Núñez y la escucho y todavía se me pone, vamos, la carne como escarpia. El hecho es que continúa Raúl Núñez Gálvez con las respuestas en su blog por sus investigaciones. Y siguiendo las respuestas a nuestras consultas, ahora corresponde al exoficial del aire y meteorólogo y profesional investigador sevillano Julio Marbizón Preney. Su respuesta textualmente es la siguiente: Estimado Raúl, paso a contarle lo que sé de Antonio González Boado. Desapareció en su primer día de vacaciones porque fue llamado, ya que un compañero, no sé las causas, no podía volar y aunque estaba en su primer día de vacaciones,
se le pidió el favor y él aceptó. Lo último que dijo es que estoy siguiendo a un sol. Unos días antes había estado en casa de Manuel Osuna, magnífico investigador ovni. Me enorgullezco de haber trabajado con él. Y al no encontrarlo en su casa, le dijo a Antonia, mujer de Manuel Osuna: «Dile a Manolo que deje esto, pues es peligroso». Su trabajo para el ascenso de oficial a jefe en el Ejército del Aire fue sobre los ovnis. Sigue estando clasificado y no se puede acceder a él. Su hijo apareció un día en mi casa y me dijo: «Aquí tienes todos los documentos de mi padre sobre el asunto ovni. Creo que tú eres el que debe conservarlos, pero cuando mi padre vuelva, se los devuelves a él». Se me erizaron todos los vellos del cuerpo al oír esto. Todavía conservo los documentos que me entregó. Una vidente nos habló de que lo veía en un país caribeño. Un amigo estuvo en Cuba buscándolo, pero no encontró ningún rastro. Su esposa estuvo unos 10 años sin ser viuda, al no encontrarse el cuerpo ni rastro del avión. En la revista de Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire, publicó varios artículos sobre los ovnis. Creo que esto es todo lo que te puedo contar. Un abrazo, Julio. 9 de agosto de 2006. Lo que es curioso es que la viuda esté 10 años sin ser viuda tras la desaparición de su marido. Bueno. Es llamativo. Pero bueno, podemos comprobar que los informes de Raúl Núñez coinciden y que los interrogantes años después de la muerte, o al menos desaparición, del comandante y de sus hombres siguen estando presentes. No hubo nunca una explicación oficial convincente para la desaparición de estos 7 hombres. Y tras lo investigado hasta ahora, podemos darnos cuenta de que el comandante al menos se encontraba un poquito intranquilo. Había algo que le atemorizaba. Nos llama también la atención que el hijo, Luis, el hijo del comandante González de Boando, entregase unos documentos al investigador Marbizón y además que pensara que su padre se encontraba con vida y que volvería a recogerlos. El escritor Antonio Rivera, del que hemos estado hablando, del libro de los 12 triángulos de la muerte que habíamos nombrado, pues al final dice que los periódicos de la época pues siempre estaban guardando silencio sobre el accidente, que informaban poco o nada. Siempre sobre estos casos ha sido así. Y que a la vez pues los mandos militares dicen que ordenaron, y abro comillas, borrar, cierro comillas, porque siempre digo abro pero nunca digo cuando cierro. Igual llevas hablando en comillas desde hace ¿quién sabe? 20 años. Pues ahora me ha entrado una preocupación. Por eso nadie te toma en serio. Voy a cerrar comillas, todas las que he abierto. Vale. Y al final dice que posiblemente todos estos mandos militares pues ordenaron, abro comillas, borrar, cierro comillas, la memoria de todo aquel que tuviese algo que ver con este incidente. Vamos a decir, sí, incidente. Y hay quienes sostienen que el capitán fue, que aquí vamos al tema ufológico, que fue escogido por los extraterrestres debido a su gran curiosidad ufológica. Y posiblemente lo cogieron para que conociera el interior de su nave, o de sus bases, o de los planetas, o de su vida. Y que posiblemente el comentario ese que hace el Gran Sol pues fuese ese momento que van a entrar a conocer o la nave o lo que sea. No se sabe si serían realmente esos últimos momentos de vida tal vez o se quedó no. deslumbrado. O quién sabe. Y la versión oficial realmente dice que, oye, todo esto al final ha sido un cúmulo de cosas de mala suerte y errores humanos y no alimentan estas explicaciones que ellos dicen que todo esto es una fantasía. Pero entre los ufólogos la verdad es que cobra fuerza la hipótesis de una intervención extraterrestre, sea como sea. Y el investigador Antonio Rivera sostiene que ambos aviones han sido, y otra vez tengo que abrir comillas, secuestrados y cierro comillas, por alguna fuerza misteriosa y que realmente se esfumaron en el cielo sin dejar huella.
Y ese agónico mensaje de Boado sobre el gran sol, pues muchos al final dicen que aquí se metió mano de inteligencia no humana. Es decir, que algo ha habido ahí a nivel extraterrestre a lo que respondía esa frase, ¿no? La verdad es que hasta este momento, en este episodio, llevamos muchas incógnitas, muchos interrogantes y muchas extrañas coincidencias. Estaría bien que nos dejaréis vuestros comentarios para tener un feedback y que nos digáis qué es lo que pensáis exactamente de qué pudo haber ocurrido al comandante y a su tripulación. Lo cierto es que la frase de "vamos hacia el gran sol" se convirtió en el centro de febriles interpretaciones. ¿A qué podía referirse sino al avistamiento de una luz descomunal, pero inmensa, y no perteneciente a este mundo? Hombre, como hemos dicho, alguien apuntaba que tal vez esa luz pudiera ser algún arma lanzada por los rusos. ¿Qué tipo de arma? Algunos creen que Boado describía el encuentro con un objeto deslumbrante, tal vez un ovni. Otros sugieren que el fenómeno aún es más extraño y que podría haberse abierto un portal interdimensional, un vórtice brillante que engulló al Grumman de Boado. En cualquier caso, esa imagen de el gran sol devorando a ese avión, a ese, vamos a decir, pequeño avión, aunque de pequeño tenía poco, pinta un escenario más cercano a la ciencia ficción que a un accidente convencional de aviación. A ver, yo es que hay una cosa que te digo, vamos a una cosa. Yo me pongo en la situación, y me imagino que soy un piloto, pero vamos a ver, un piloto español. Pero da igual que seas piloto... Un piloto español castizo. Entonces, da igual lo que sea. Pero si algo va mal, tú lo que haces, empiezas a soltar tacos, cagándote en todo lo que hay alrededor. Esas cosas son así. Eso es muy español, sí. Y solemos hacerlo. Y empiezas a decir, me cago en todo. Y ¿por qué esto pasado? Tú piensas cuando tú vas conduciendo y un coche se te cruza... La sarta de barbaridades que se dice. Yo soy muy correcta. Eso es cierto, tú es correcta, pero ¿qué es lo que hace el 99% o qué es lo que hacemos el 99% de los que pilotamos? No, pero eso es lo primero que sueltas. 20.000 insultos, cagándote en... y empiezas a decir, porque mira tú, porque... empiezas a dar descripciones de lo que te está pasando. Pero que un piloto español de repente se quede callado, que no se oiga absolutamente nada y que parece que esté como extasiado y que las únicas palabras que le vengan a la mente sea "vamos hacia el gran sol". Bueno, era más bien un grito como agónico, ¿no? Como agónico. Sí. Bueno, es que no quería pegar un chillo. Pero ya no solamente es ese piloto, sino que el resto de la aeronave no dijeron nada. Por eso, a eso voy. Tenían que estar totalmente en shock con algo que le estaba pasando, pero para decir eso y no soltar insultos y que nos vamos a estrellar o me cago, no sé qué, tal, es que tuvo que ser una experiencia, pues yo creo que fuera de lo normal. Sí. Es que si hubieran sido atacados, aunque se habrían dicho de nos han disparado, claro, por ejemplo. Y eso es lo que me lleva a mí, o sea, ¿cómo que nadie habla nada, solamente habla y se dice esa frase? Que es más de una persona en shock que está viendo algo que posiblemente no haya visto en toda su vida y que le viene porque no es capaz de definirla con palabras, sino vamos hacia el gran sol. Desde luego, tengo que decir que también me parecen enigmáticas las palabras que dijo Antonio González de Boado a Antonia, la mujer de Manuel Osuna. Aquello de dígale a don Manuel que si a mí me pasa algo, pues... él ya tiene idea de este asunto y que esto de los platillos volantes es peligroso. Y cabe preguntarnos exactamente a qué se refería. ¿Al incidente que había anteriormente vivido cuando un ovni le paralizó los motores de su avión y estuvo a punto de morir? Que no es poco. Que no es poco. ¿A una premonición tal vez sobre la relación del ovni con su misteriosa desaparición? O tal vez,
quién sabe, algún tipo de presión que tuvo, vamos a decir, más terrenal. No lo sé, ojalá te pudiese responder a todo, pero no. Es que todo es tan extraño. Vamos a ver, el investigador español Pablo Villarrubia, en su libro Expediente OVNI... Sí, te interrumpo para decirte que aquí lo tenemos y que os lo recomendamos. Tiene cantidad, no solamente un expediente, tiene cantidad de expedientes ovnis. Y también recomendamos el que está debajo. Hombre, por supuesto, es que es de JJ Benítez. Y pues recoge parte de toda esta extensa investigación realizada sobre la desaparición de Boado y sus hombres. Uh-huh. A ver, este investigador aporta una gran información porque consigue un expediente que le facilitan, que es el expediente número 1107/47 de la Biblioteca del Archivo Histórico del Ejército del Aire en el Castillo de Villaviciosa de Odón, en la Comunidad de Madrid. Y también coge pues parte de información de la revista de donde González de Boado había escrito en el mundo extraterrestre. Sí, sí. Ay, que no me salía. Y la revista de aeronáutica. Y cuando el investigador pregunta y dice, oye, pero vamos a ver exactamente por qué se han suspendido las búsquedas, pues lo que le contestaron es que, bueno, pues porque no se había podido encontrar más restos del avión. Y entonces le nombra lo que se había encontrado. Dice, mira, lo que se encontraron fue un par de botes o balsas neumáticas, un termo, una bengala, chalecos salvavidas, un par de asientos, un respaldo y 7 trozos de fuselaje. Ahí es nada. Pero es que hay un dato curioso más. Y es que el investigador, pues, descubrió una cosa muy interesante. Un avión desaparecido que desaparece, pero la posición exacta del aparato en el momento que desaparece. ¡Wow! Es decir, el investigador descubrió que se recibió la famosa frase de vamos hacia el gran sol a las 11:30 de la mañana. Y estaba en la posición, os lo digo, radial 95 de Gibraltar, distancia 102 millas náuticas, aproximadamente a 12 millas náuticas de la isla de Alborán. Es que sabían los militares hasta la posición exacta del avión. Pero por si fuera poco, Villarrubia también encontró una carta con remite de Madrid, pero sin firma, del 21 de julio de 1969, en la cual decía, y os leo, os cito: el vuelo se desarrolló normalmente hasta las 11:30 horas. A partir de esa hora fue cuando ocurrió el accidente. Por los escasos restos encontrados y falta de testigos presenciales, se desconocen las causas que pudieran motivarlo. Ahí es nada. Pero en un telegrama urgente del 4 de julio de 1969 del Ministerio del Aire, se comunica que en el lugar donde se había accidentado o desaparecido, vamos a decir desaparecido, que me gusta más. Sí. Misteriosamente, además, el Grumman Albatros del capitán González de Boado había nada más y nada menos que una fragata rusa, la Zenit. Y era una fragata de entre 300 y 400 toneladas. Y además, por si fuera poco, un avión del ejército español del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo observó también una boya calada cerca del navío ruso. Y este parece del tipo dedicado a trabajos de submarinos y estaba además dotado con una gran cantidad de antenas y también con una grúa a popa. A ver, aquí el padre del capitán Antonio González Boado, pues por supuesto que no se queda quieto. Él es coronel de caballería retirado, se llama Eduardo González Campillo. Y el 21 de febrero de 1970 escribe una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores a Gregorio López Bravo, desesperado. Estaba pidiendo ayuda al gobierno para intentar recuperar a su hijo, al que él sí que pensaba que había sido preso por los rusos. La teoría del secuestro por parte de los soviéticos parecía entonces bastante improbable, porque al final tú dices, bueno,
realmente qué es lo que les aporta a ellos. Claro, ¿para qué se iban a arriesgar para tanto? qué se iban a arriesgar tanto? Y lo cierto es que el expediente no estaba completo y le faltaba la página 71, que no sabemos lo que hay en esa página 71. Entonces, no sé, el hombre podría haber sacado la conclusión que sí, porque al final la información no está completa. Entonces, cabe cualquier teoría realmente. Efectivamente. A ver, sí que es cierto que, rizando el rizo, podría ser que si el avión se estrelló por la razón que fuera, por un choque con un ovni, por la razón que fuera, el barco Zenit, si se encontraba muy cerca y lo presenció, pues tenía equipación quizás para acercarse, coger los restos y salir de ahí a toda pastilla. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué se iban a arriesgar tanto? Estaba habiendo una búsqueda muy potente por parte del ejército español para localizar a sus compañeros. Y de hecho, el Zenit fue localizado, rastreado y seguido. Pero es que además un avión de rescate se fijó que hasta tenían una boya en el agua. Es demasiado enrevesado. Y que en cualquier caso hay quien asegura que aquel suceso estuvo profundamente ligado a aquello que tanto fascinaba a Boado, el enigma de los no identificados. Los más atrevidos sugieren que no fue un percance fortuito, sino un contacto dirigido desde el cielo. Boado había pasado años buscando respuestas sobre los ovnis. Y si ellos, como dice JJ Benítez en su libro, nuestros primos, los extraterrestres, qué bueno, lo buscaron a él, bajo esta óptica el comandante habría sido un elegido para un encuentro trascendental. Aquella tarde de julio, alguna inteligencia alienígena podía haber guiado su aeronave deliberadamente hacia ese gran sol, invitando a Boado y a sus hombres a cruzar un umbral hacia otra realidad. El hecho de que él terminara a bordo de ese vuelo por una cadena de casualidades y coincidencias, vacaciones postergadas, cambios de turnos de última hora, alimenta la idea de un destino guiado por fuerzas invisibles. Aquí podríamos poner una pregunta. ¿Acaso la pasión de Boado por lo desconocido fue respondida con una invitación para viajar literalmente más allá de este mundo? Esto, aunque al final ha llevado a un final triste, pero abriría como una esperanza, trágico, ¿no? Sí. Una esperanza de decir, bueno, pues puede estar viviendo en otra dimensión o en otro mundo. Hoy, más de medio siglo después, el enigma sigue tan vigente como entonces. Nunca se halló una explicación concluyente, dejando espacio a las teorías más fantásticas y a interrogantes sin respuesta. En la penumbra de la historia, la última frase de Boado aún brilla, sugerente y escalofriante, como un faro hacia lo ignoto. Vamos hacia un gran sol. Tal vez en algún recodo del cosmos o de otra dimensión, ese vuelo continúe su travesía hacia una luz que nosotros apenas alcanzamos a imaginar. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like, a la campanita de notificaciones, comparte con tus amigos y familiares. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Misterio Fanáticos, cuéntanos qué temas te gustaría oír. Y recuerda, nos vemos en tus pesadillas o en el próximo episodio. Lo que ocurra primero. ¡Adiós! Que no dice nada. ¡Se ha quedado afónica! ¡La vaca se ha quedado afónica! Tenía mucho miedo. ¡Ay! Se ha quedado temblando.